Gálatas capítulo 1, versículos 10 al 24. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas ahora os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con sangre y carne, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. En esta mañana vamos a hablar de que el evangelio verdadero tiene la autoridad de Dios. Eso veremos en esta mañana con la ayuda del Señor en estos versículos. En primer lugar, vamos a decir que el evangelio de Dios agrada a Dios y no a los hombres. Eso lo vamos a poder ver entre los versículos 10 y 11. En segundo lugar, veremos que el Evangelio de Dios solo puede ser explicado y entendido por obra de Dios. Eso lo veremos en el versículo 12. En tercer lugar, veremos también que el Evangelio de Dios es para todos, sin discriminar por ninguna condición. Y esto lo veremos desde el versículo 13 hasta el versículo 20. Y finalmente, en cuarto lugar, veremos que el Evangelio de Dios glorifica a Dios por medio de la transformación de los que creen en Él. Versículos 21 al 24. Vimos las semanas anteriores que en primer lugar toda la obra de salvación es de Dios. Vimos que Dios es el que llama a la salvación y que Dios es el que provee para la salvación. Y también recientemente esta semana vimos que la pureza del Evangelio es esencial para la iglesia. Vimos que la pureza del Evangelio puede ser profanada por falsos maestros y que la pureza del Evangelio debe ser predicada por la iglesia. En esta mañana entonces vamos a ver que el Evangelio verdadero tiene la autoridad de Dios. Estamos en esta epístola a los Gálatas. Gálatas es la epístola de Pablo que nos presenta el Evangelio en su pureza. Gálatas, por ser tan pequeña, tan compacta en comparación, por ejemplo, a Romanos, Gálatas es la forma más rápida y con mayor claridad para llegar al corazón del Evangelio. Saber qué es el Evangelio y cómo su gracia transformadora produce el fruto del Espíritu en la vida del creyente. Romanos es mucho más extensa, ¿recuerdan? 16 capítulos. Gálatas solamente tiene 6. De modo que nos lleva de manera mucho más rápida al corazón del Evangelio. ¿Qué es lo que estaba pasando en las iglesias de Galacia? Cuando vamos al libro de los Hechos, vemos que en los viajes misioneros de Pablo, él sirvió en Galacia y por su ministerio de predicación se fundaron las iglesias en Galacia. De modo que estos hermanos, los Gálatas, son hijos espirituales de Pablo.
Así que Pablo, como un padre a un hijo, está preocupado por sus hijos espirituales y les escribe porque tienen un problema. Los judaizantes, hombres judíos, estaban tratando de introducir una variación al verdadero evangelio de Cristo. ¿Cuál era el verdadero evangelio de Cristo? En primer lugar, hemos dicho que la palabra griega euangelion, para la palabra evangelio, se compone de dos palabras. Eu significa bien o buena. Angelion, noticia. De la palabra angelion también tenemos la palabra ángelos, la palabra ángel. ¿Qué es un ángel? Un mensajero de Dios. Por lo tanto, euangelion significa las buenas noticias. ¿Las buenas noticias de qué? Interesante que la palabra gospel en inglés es de una antigua raíz anglosajona, la palabra Godspell, que significa literalmente la historia de Dios. Así que el Evangelio es la historia de Dios. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es Dios. Y en forma de síntesis, el apóstol Pablo dice que la buena noticia es lo siguiente. Acompáñeme a 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Cuál es la historia de Dios? ¿Cuál es la buena noticia de Dios? Que el hombre cayó, es un ser pecador, merecedor de la sentencia final, el infierno. La buena noticia es que Dios en su amor y en su gracia ha diseñado un plan, enviando a la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, el Señor Jesucristo, a este mundo, para morir por todos nosotros y hacer de este modo salvable al más vil de los pecadores. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, trabaja todos los días en todas las personas, en todo el mundo y en todos los tiempos, para convencerles de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el verdadero evangelio, que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el puro y simple evangelio. Pero los judaizantes en Galacia estaban diciendo, antes de eso tienes que ser judío, tienes que cumplir la ley, tienes que someterte a todo lo que dice la ley y después puedes ser cristiano. ¿Qué estaban haciendo? No estaban negando el evangelio, lo que estaban haciendo era añadiéndole cosas. Tal como lo hace la iglesia de Roma, por ejemplo. Ellos dicen sí, el evangelio, pero más María, más los 7 sacramentos. En la Edad Media, Lutero habría dicho más indulgencias. Están añadiéndole al evangelio. ¿Cuál es el resultado? Un evangelio falso. Y Pablo dice que el que enseñe cualquier otro evangelio diferente, hay una maldición sobre aquellas personas. Sea anatema la persona y el mensaje, porque es falso. Los judaizantes entonces, como saben que Pablo es el padre espiritual de estas iglesias, ellos saben que si quieren mantener el control de estas iglesias, saben que si quieren seguir siendo los líderes, porque ellos quieren mantener su estatus en estas iglesias, ellos no quieren perder el trono que han usurpado, ellos van a debilitar la imagen de Pablo. ¿Cómo lo van a hacer? Primero van a desacreditar su persona. Van a decir, es un mentiroso. Por eso que Pablo, en el versículo 20, dice, delante de Dios no miento. Estaban desacreditando a la persona de Pablo. Y en segundo lugar, para debilitar su imagen, ellos van a decir que el evangelio de Pablo no es verdadero. Si la persona de Pablo está desacreditada y el evangelio de Pablo está desacreditado, entonces Pablo no habla la verdad. Durante la época de la Reforma, uno de los principales
motores que movía Lutero era este. Él decía, la Iglesia de Roma no tiene por cabeza a Cristo, por lo tanto no puede hablar en el nombre de Dios. Eso era lo que él debatía en su mente. No pueden hablar en el nombre de Dios porque la cabeza de esta iglesia no es Cristo. Han puesto como cabeza otra cosa. En la iglesia de Cristo, la única cabeza es Cristo mismo, y Él habla a su iglesia por medio de la palabra de Dios. Por lo tanto, estos judaizantes querían cambiar la autoridad de la iglesia y poner otra. Por esa razón es que en esta mañana estamos diciendo que el evangelio verdadero tiene la autoridad de Dios. Así que quieren poner en duda su persona y su apostolado. Si lo logran, su mensaje no puede ser verdadero y su evangelio no puede ser verdadero. Los judaizantes creen tener un mejor evangelio, fíjense, un evangelio con agregados. El de Pablo da la salvación de forma muy fácil, una gracia muy barata. No hay esfuerzo humano. Pero hermanos amados, de eso se trata la gracia. Elimina toda soberbia del orgullo humano, de todo logro humano. Todo es de Dios. Y esa es la autoridad. ¿Quién lo hizo todo? Cristo en la cruz. Él lo hizo todo. ¿Recuerda usted al ladrón que estaba crucificado junto al Señor? Le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús, ¿qué le dice? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pregunta, ¿alcanzó este ladrón a hacer buenas obras? ¿Alcanzó a tener membresía en algún grupo religioso? ¿Alcanzó a observar leyes? ¿Alcanzó a tener una buena reputación en la sociedad? No alcanzó a hacer nada. Fue salvo solamente por gracia, por medio de la fe. Ese es el verdadero evangelio. En cuanto a el carácter de la carta, si usted se fija, Pablo en otras ocasiones es muy pastoral y tierno con los hermanos. ¿Recuerda la epístola a los Filipenses? Todos quisiéramos un pastor así, ¿no? Muy tierno, muy cuidadoso con los hermanos. Pero aquí en Gálatas, el tenor es diferente. Les dice, Gálatas necios, les dice, insensatos. Estoy sorprendido de cómo se han alejado tan pronto del verdadero evangelio. Así que su tenor pastoral ha cambiado aquí en esta carta. Es un tenor mucho más fuerte. Más bien les reprende fuertemente y maldice a cualquiera que no mantenga el verdadero evangelio. Por lo tanto, en estos versículos que vamos a ver ahora, lo que estamos viendo es un asunto de autoridad. Acompáñenme sin perder Gálatas, por favor, a Efesios capítulo 4, versículo 10. Lo que decimos en la palabra de Dios tiene que tener un apoyo a través de toda la Biblia. Por eso es que citamos de otras partes referencias cruzadas, para que usted vea que toda la palabra de Dios se sostiene por sí misma. Podríamos, sin salirnos del pasaje en el que estamos, pero vemos otros pasajes para que usted vea el soporte que tiene lo que estamos viendo. Versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Quién es la única autoridad en la iglesia? Su cabeza, Cristo. Cristo es la autoridad de la iglesia.
Y Cristo habla a su iglesia a través de su palabra. Por eso que es tan importante que la palabra de Dios no sea silenciada. Tenemos que estudiar nuestras Biblias, tenemos que leer nuestras Biblias. La autoridad sobre nuestra alma, sobre nuestro corazón y nuestra mente debe ser absolutamente Dios a través de la palabra de Dios. Él es la autoridad. Aún los líderes de la iglesia somos solamente personas autorizadas. No somos autoridades en sí mismas. Ningún líder en una iglesia tiene una autoridad en sí misma. La autoridad es Dios a través de su palabra. Vamos entonces al primer punto y vamos a decir que el Evangelio de Dios agrada a Dios y no a los hombres. Dice Pablo en el versículo 10, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Cuando los apóstoles que fueron encarcelados en aquella ocasión, recuerda, salen luego de ser azotados, dice, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, porque el Evangelio es para agradar a Dios y no a los hombres. Y Pablo se está entonces defendiendo, haciendo historia en estos primeros 2 capítulos de Gálatas. Tiene que hacerlo porque es la única manera que él tiene para contrarrestar el trabajo mal habido que están haciendo estos judaizantes. Él, antes de pasar al capítulo 3 y 4, donde él enseña en forma doctrinal qué es el Evangelio, y luego en los capítulos 5 y 6, cómo se aplica en forma práctica al creyente, él tiene que gastar 2 capítulos para demostrar que él es un verdadero apóstol de Cristo y que su Evangelio lo recibió de primera mano del Señor Jesucristo mismo. No lo recibió de segunda mano, es decir, los apóstoles que estaban antes que él no le enseñaron el Evangelio a Pablo. Se lo enseñó Cristo mismo, como vamos a ver ahora. ¿Cómo? Si el Señor ya estaba en el cielo. Aquí lo veremos. Entonces, en primer lugar, el Evangelio de Dios agrada a Dios y no a los hombres. Un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios, predica el Evangelio de Dios, enseña el verdadero Evangelio de Dios, no tratando de caerle bien a la opinión de las personas. Las verdaderas iglesias cristianas no tratan de caerle bien a la sociedad, tratando de suavizar el Evangelio. Porque el Evangelio, si usted lo analiza, es bastante ofensivo para el pecador. Porque le dice, tú eres pecador, perdido, no tienes esperanza. Eso es muy ofensivo en nuestra actual sociedad, la cual cree que todos los caminos llevan a Dios. No es así. Jesús dijo, yo soy el único camino, no hay otro. Yo soy la única verdad. No hay muchos caminos, no hay muchas verdades, hay solo uno. Por eso que el verdadero Evangelio de Dios agrada a Dios y no a los hombres. Si me acompaña a Romanos capítulo 1:1, mire cómo se identifica Pablo aquí y cómo identifica al Evangelio. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Es una frase maravillosa. El Evangelio de Dios. De Dios es el Evangelio. No es un mensaje de hombres. Es algo que viene fuera de nosotros. Es la buena noticia de Dios. Es la historia de Dios. En segundo lugar, versículo 12, el Evangelio de Dios solo puede ser explicado y entendido por la obra de Dios. Dice el versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Acompáñeme por favor a Deuteronomio capítulo 13. Pablo tiene muy claro que si un llamado es falso, que si un mensaje que dicen que es de Dios y no es de Dios, todo eso, ¿qué es? Es anatema. Y Pablo lo sabe muy bien, y el pueblo de Israel lo sabe muy bien. Y aquí hay uno de los pasajes que lo explica. Deuteronomio 13, versículo 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios,
Y si se cumpliere la señal o prodigio que éste anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Mire ahora Hechos, capítulo 13, verso 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Pablo entonces tiene muy claro la maldición que hay sobre un falso profeta, sobre un falso enviado de Dios y sobre un falso mensaje. La ira de Dios está sobre esas personas, porque son malignas, están llenas de maldad y no son hijos de Dios. Pablo les llama de manera muy fuerte hijo del diablo. Son personas que quieren apartar de la verdad a las personas que quieren escuchar la palabra de Dios. Ese procónsul, Sergio Paulo, quería escuchar el mensaje de Pablo y Bernabé, pero este falso profeta trataba de apartar el mensaje. ¿Se fijan? Ese es el proceso, esa es la táctica. La mentira, el engaño, trastornar a las personas con un mensaje falso. Por lo tanto, Pablo tiene muy claro que el Evangelio de Dios agrada a Dios y no a los hombres. En segundo lugar, el Evangelio de Dios solo puede ser explicado y entendido por obra de Dios, solamente por obra de Dios. En tercer lugar, versículos 13 al 20, el Evangelio de Dios es para todos, sin discriminar por ninguna condición. Versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Esto lo sabemos muy bien por Hechos capítulo 7. Pablo participó en la ejecución del primer mártir de la iglesia, Esteban, que murió justamente apedreado, tenido por falso profeta de acuerdo a la ley. Pero él no era un falso profeta, era un verdadero siervo de Dios. Por eso es que le llamamos mártir, una persona inocente siendo muerta por la causa justa del Evangelio. Versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Vamos por favor a Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa de qué tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Qué está diciendo Pablo? Él está diciendo aquí también a los Gálatas que él, como hebreo, aventajaba, por supuesto,
a muchos de su generación. Él era de la tribu de Benjamín, una tribu muy especial dentro de las 12 tribus. Él era un verdadero israelita, ciudadano israelita, circuncidado al 8º día, no como los ismaelitas, que eran circuncidados a los 13 años. Él era un verdadero hebreo de hebreos y fariseo en cuanto a la ley, es decir, un conocedor profundo del Antiguo Testamento. Y tan celoso era, el celo es una de las más altas virtudes en el judaísmo en cuanto a la religiosidad, ser celoso. De hecho, en el Salmo 69 leemos una profecía mesiánica donde se dice, el celo de tu casa me consumió. Y eso se cumple cuando el Señor Jesucristo expulsó a los ladrones y a los cambistas del templo. El celo de tu casa me consume. Por lo tanto, ser celoso por la santidad de Dios y las cosas de Dios es una virtud religiosa. Así que podemos ver que Pablo aquí dice que él era dentro del pueblo de Israel uno de los más destacados. Dice el versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, Gálatas 1:15, y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Tal como Samuel. ¿Recuerda usted que la mamá de Samuel, Ana, no podía tener hijos y lloraba porque quería tener un hijo? Y le prometió al Señor que si le daba un hijo, se lo iba a dedicar a él. ¿Recuerda? En 1 Samuel capítulo 1. Bueno, aquí hay algo parecido. El Señor apartó a Pablo desde el vientre de su madre para revelar a su Hijo en mí y predicar a los gentiles. Eso lo sabemos por Hechos capítulo 9. Dios llama a Pablo para que sea el apóstol a los gentiles. Acompáñenme por favor allí a Hechos capítulo 9 para que veamos que esto es parte del llamado del Señor Jesucristo para Pablo. Hechos 9, versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Volvamos a Gálatas entonces, capítulo 1, versículo 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. Así que, hermanos amados, el Evangelio de Dios es para todos, sin discriminar ninguna condición. Pablo, ¿qué era? Un criminal, un merecedor de castigo. Él no merecía tener tantos privilegios porque asoló a la iglesia. Posiblemente mató a muchos cristianos, despojó de sus posesiones a muchos cristianos, encarceló a muchos cristianos, torturó, maltrató a muchos. Sin embargo, el Evangelio es gracia de Dios, disponible para todos, hasta para el más vil de los pecadores. Y Dios le permite entonces a Pablo este gran privilegio. Entonces, hasta aquí vemos que el Evangelio tiene la autoridad de Dios. Este es el único requisito que le hace un evangelio verdadero. Dice Pablo que él lo recibió de parte de Dios mismo, por revelación de Jesucristo. Acompáñeme por favor al libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo es esto de que Pablo recibió por revelación de Jesucristo el evangelio? Porque lo estaban acusando de que él tenía un evangelio de segunda mano, que lo aprendió de Pedro o de alguno de los apóstoles. Pablo está diciendo, yo no conocí a Pedro hasta pasados por lo menos 3 años desde mi conversión. Durante ese tiempo, el Señor Jesucristo, en persona, me explicó el evangelio. Uno dice, ¿cómo? Si vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver que Dios, cuando le daba un mensaje a un profeta,
se lo explicaba y le enseñaba personalmente. ¿Cómo lo sabemos? Ezequiel es uno de los más grandes profetas del pueblo de Israel. Y mire, versículo 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¿Puede ser que Pablo recibió directamente de Dios la enseñanza del Evangelio? Por supuesto que sí. Mire también conmigo Isaías, versículo 1. Solamente la primera frase para que usted vea lo que posiblemente también experimentó Pablo. Dice, visión de Isaías. ¿Qué hace entonces el profeta? Recibe la enseñanza directamente de Dios por medio de una providencial visión o por revelación de Dios. No sabemos exactamente los detalles, pero el mensaje viene directamente de Dios. Y luego el profeta pone por escrito esto. Mire el capítulo 6 ahora de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y podemos seguir leyendo el capítulo, y usted puede ver cómo Isaías está teniendo una visión celestial. Tiene acceso directamente al trono del Señor. Ve al Señor en el cielo y recibe un mensaje de parte de Dios. En el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, etcétera, etcétera. Directamente del Señor, directamente la palabra del Señor. Así que Pablo está diciendo, miren, yo no lo merezco, no soy mejor que nadie, fui un perseguidor, asolaba a la iglesia. Esto nos lleva al último punto, que el Evangelio de Dios glorifica a Dios por medio de la transformación de los que creen en Él. Pablo está diciendo, yo no lo merecía, yo no merecía esta gracia, pero eso es lo maravilloso del Evangelio y de la gracia de Dios, su poder transformador. Que el Evangelio de Dios puede tomar a un hombre pecador, perdido y transformarlo. La maravillosa gracia de Dios tiene un poder transformador. Pablo lo dice allí en Romanos, recuerda, capítulo 1, el Evangelio es el poder de Dios. La palabra griega dunamis allí significa poder y obtenemos algunas palabras modernas de dunamis. Por ejemplo, dínamo. Sabe que un dínamo es algo que por girar tan rápido produce energía. También la palabra dinamita, que es con lo que se usa para derribar edificios viejos. ¿Ha visto el video de un edificio cayendo? Bueno, el dunamis de Dios no es un poder destructor. El dunamis de Dios, el poder de la gracia de Dios, es un poder reconstructor. ¿Ha visto usted esos videos al revés? Que el edificio está botado, todas las ruinas, se da vuelta a la imagen y vuelve todo a como era el edificio originalmente. Así es el poder de Dios. No es un poder destructor, es un poder reconstructor. Toma la vida de alguien que tiene su vida destruida y la puede transformar y cambiar para la gloria de Dios. Y eso le pasó a Pablo. Pablo era un hombre malo, era un perseguidor, pero Dios lo tomó, reconstruyó su vida y ahora él es un testimonio del poder transformador de la gracia de Dios. Qué maravilloso, hermanos amados, es el Evangelio. Qué maravilloso es ver la pureza del Evangelio, que es solo de Dios y todo de Dios, no de nosotros. Por eso Pablo dice, para terminar desde el versículo 21, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Hermanos amados, el Evangelio de Dios glorifica a Dios por medio de la transformación de los que creen en Él. Ese es el Evangelio verdadero de Dios.
tiene la autoridad de Dios. Porque en primer lugar, agrada a Dios y no a los hombres. En segundo lugar, vimos, puede ser explicado y entendido solo por la obra de Dios. Nosotros solamente entregamos el mensaje, ponemos la semilla, pero quien hace el fruto, quien produce la germinación es Dios. El Evangelio de Dios es para todos, sin discriminar por ninguna condición. Y finalmente, el Evangelio de Dios glorifica a Dios por medio de la transformación de los que creen en Él. Que el Señor, hermanos amados, nos ayude en esta semana para que otros puedan ver en nosotros el poder transformador de la gracia de Dios. Que otros puedan ver en nosotros el cambio que Dios hizo en nosotros. Que otros puedan ver también en nosotros el amor que tenemos por las cosas de Dios. Y hermanos amados, el amor al Señor es directamente proporcional al amor que le tenemos a la palabra de Dios. Si yo no le dedico tiempo a la palabra de Dios, a las cosas de Dios, a la comunión con los hermanos, a participar en la casa del Señor, ¿cómo demuestro mi amor entonces al Señor? Que el poder transformador del Evangelio de Cristo y su autoridad reine sobre nuestras vidas. Oremos.